Hola, espero esté todo bien con ustedes. Hoy vengo a hablar de los planes que aún se mantienen, están en pausa y los que probablemente se cancelarán. Bien, tenemos en planes en general lo siguiente. Los capítulos e historia de Teaching Feeling, Shattered Memories, o como se diga. El fanfic, obviamente. La serie de Don't Starve, lo cual pasó algo un tanto extraño respecto a eso. El anecdotario, los temas aparte de los cuales hablaremos más adelante, como por ejemplo hablar de fantasmas, de aspectos sociales y etc. Esto último es un tema más secundario que nada. Los dibujos, los cuales serán random en las próximas ocasiones. Los videos cortos en donde relato qué tanto he estado haciendo fuera de cámaras. Gameplays en general. Y lo más importante e intenso para mí, las exploraciones urbanas. Ya que tenemos los temas en general, voy a hablar al respecto de estos a profundidad. Teaching Feeling Shattered Memories. Sigo pensando en qué hacer respecto a esto, ya que me entretiene mucho dibujar más interacciones respecto a esto, la historia y pues tal, ¿no? Lo de siempre. Realmente tengo planeado que dure más de 20 capítulos, de 10 páginas cada uno, como saben. Hago la historia yo solo, tanto los dibujos y todo eso. Voy apenas en el capítulo 2. La producción del capítulo 3 sigue en proceso, solo que lo estoy haciendo de manera muy esporádica. Me explico. Avanzo cada que puedo y o me da tiempo. Solo que debo de decir que sí va muy lenta la realización de este capítulo. Demasiado. Trataré de avanzar lo más que pueda, ya que como he dicho antes, he estado ocupado. De todos modos subiré un pequeño blooper como en el capítulo anterior, para no dejarlos tan a la deriva. El anecdotario, esto es solo que me pasen cosas raras o interesantes, y también subiré más videos de estos. Cuando me conozca más gente, subiré los famosos storytime y ese tipo de cosas. Tal cual, eso es todo respecto a este tema. Temas aparte, esto sí es más delicado de lo que parece, ya que hay muchísimos temas a tratar y en sí es complicado para mí, ya que si escojo un tema y digo una cosa que no debí decir, se quedará para siempre en internet. ¿No han visto los chistes de humor negro de los directores de algunas películas? Investiguen y después regresan. O también hay temas de los que no puedo hablar por ciertas características o ese tipo de cosas. ¿Y cómo voy a hablar de un tema que no conozco la mayoría de las cosas? Y también de temas que no me interesen. Dibujos, lo mismo de antes. Falta de tiempo y respecto a por qué no grabo al llegar a casa. Para la hora a la que llego a casa ya es de noche, y ni siquiera es tan tarde, solo que aquí anochece a las 6 de la tarde, y la luz con la que cuento no es la ideal para grabar la mesa en la que dibujo. En sí, la cámara del celular con el que cuento ahora es mucho mejor, tanto el micrófono como todos los aspectos de este, solo que con tan poca iluminación no puedo grabar ni dibujar bien como se debería. Además de que me pongo a jugar más monas chinas Impact. En cuanto pueda haré un video dibujando, así que tranquilícense. Los videos cortos, esos son los que puedo hacer con cualquier día y de lo que sea, así que no se preocupen por eso. Supongo que los gameplays van a ser lo más frecuentado que puedo hacer por ahora, ya que juego en vivo a través de la PlayStation 4, por lo que no hace falta editar ni nada por el estilo. Lo único que no me gusta respecto a esto es cómo se ve, con esa parte de negro que indica que estoy en vivo. Al menos se puede ver bien y se ve bien, dejando de lado la mala calidad de mi internet. Los juegos que traeré por ahora son Genshin Impact y Nier Automata, además de lo de celular, aunque esos dos primeros serán los más frecuentes. Trataré de ver una manera de comentar durante el en vivo. Y como dicen en el norte, lo mejor para el final, las exploraciones urbanas, la creme de la creme, además de lo de Teaching Feeling. Respecto a estas, no he tenido tiempo de ir a algún lugar abandonado, ya que por las fechas es más común encontrarse con gente no deseada y que llegue a pasarme algo. Y ahí en ese momento aplica la de comer o ser comido, ya que estar en la oscuridad sin saber qué se oculta a tu alrededor es más estresante de lo que parece, justo como en el video de la segunda exploración. Por eso siempre traigo algo con que defenderme encima, ya que pues no es como si fueras a encontrarte a alguien en mitad de la noche y esa persona solo te diga buenas noches. Buenas noches. Y más aún por estas fechas, ya que como saben, incrementan los asesinatos y secuestros en todos lados, además de los supuestos rituales y cosas que hacen durante las fechas que han estado pasando. Hay algo que contar respecto a esto, ya que involucró a la policía por cuestiones de, ya saben, gente muerta. Esa anécdota la contaré otro día de estos.
es un tema muy delicado para un solo video. En resumen, en cuanto tenga tiempo haré una nueva. Ya tiene tiempo que estamos sin saciar nuestra sed de aventura. Bien, creo que eso es todo por el momento, aunque tengo algo que comentar a la hora de publicar este video. ¿Qué pasó acá? O sea, sé que los videos cortos tienen más alcance y todo eso, solo que quiero saber... ¿qué diablos? Sé que ese número de personas es como si en realidad me vieran como 5, solo que estoy sorprendido porque ese video fue espontáneo. De hecho, hasta estoy desesperado en él porque no se grabó el video completo del proceso. Y no sé, es un tanto extraño, ¿saben? En fin, solo era eso. Estoy extrañado, es todo. Nos vemos después, camaradas. Cuídense y espero que esté todo en orden. Saludos.